Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Lucía Luna, quien nos va a exponer el tema de análisis de razonabilidad del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. La doctora Lucía Luna eh, cuenta con experiencia en el sector público y privado, con incidencia en diversos sectores económicos y o rubros donde el derecho administrativo y la regulación son claves y transversales, específicamente en eliminación de barreras burocráticas, mejora regulatoria, simplificación administrativa, competencia concursal, dumping y subsidios, barreras comerciales, no arancelarias y obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, es autora del módulo instruccional en eliminación de barreras burocráticas y del curso académico del mismo nombre brindado por la Escuela de Copy, así como el manual de el ABC de eliminación de barreras burocráticas dirigido a las MIPES. Ha participado en conferencias, charlas, talleres y entrevistas relativas a dicha materia. Estimada doctora Lucía Luna, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir este tema con todos. Es un tema súper interesante y novedoso. Bueno, sí, mi nombre es Lucía Luna. Buenas tardes con todos. Yo vengo hoy día a hablarles del análisis de razonabilidad en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que es un tema que además está bastante de moda porque tiene una vinculación bastante estrecha con la mejora regulatoria, que ahora está tan de moda, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a iniciar. Un poco para darles un orden y una organización de la exposición. ¿Eh? Eh, la exposición tiene 5 puntos. El punto 6 son algunas recomendaciones de resoluciones que ustedes pueden revisar que van a evidenciar lo que se va a exponer hoy día. Pero bueno, un poco el desarrollo de la exposición va a ir por los objetivos de lo que se considera una regulación razonable y también una regulación razonada, las dos cosas. Lo que es el análisis de razonabilidad en términos generales, la importancia de la presentación de indicios y las novedades que se ha traído con las modificatorias que se dieron en mayo y en noviembre del año pasado en octubre, perdón, del año pasado, en mayo y en octubre del año pasado. Y bueno, los detalles del análisis de razonabilidad propiamente, lo que es arbitrariedad y proporcionalidad. Bien, los objetivos de una regulación razonable. ¿Por qué he querido empezar con esta breve introducción? En realidad, yo le había puesto de título introducción, luego le he cambiado a objetivos de una regulación razonable, pero es una introducción. ¿Por qué? Porque considero que esto es algo importante que decir antes de entrar propiamente al tema del análisis de razonabilidad del procedimiento de barreras, ¿no? Em, Todas las medidas, las reglas, las regulaciones que impone el Estado surgen, ¿no?, de la cabeza de un ser humano, ¿no? Eh, Esto a veces como que se pierde, ¿no?, en lo abstracto de una regla, de una regulación, de un reglamento, de una disposición. Y surge porque, claro, el funcionario del servicio público que está detrás de la organización o de la entidad pública que toma decisiones con respecto a un problema puntual que quiere solucionar o prevenir, etcétera, tiene que darle vueltas a una serie de alternativas, ¿no? Y sobre la base de sobre la base de esas alternativas se toman decisiones, ¿no? Ahora, el análisis de razonabilidad, como vamos a ver, es como una revisión o una corroboración de cómo se dieron o cómo se llegaron a esas decisiones, ¿no? Por ende, las decisiones
de la administración pública tienen que basarse en un proceso consciente, en un proceso sustentado, en un proceso transparente, ordenado y sobre todo basarse en una necesidad real, ¿no? Lógicamente tiene que estar vinculado con las atribuciones y competencias de la entidad pública, ¿no? Eso ya lo vamos a conversar. Pero bueno, esos son como los objetivos de una regulación razonable y haciendo el PowerPoint ahora, yo decía, no solo una regulación razonable, sino además una regulación razonada, es decir, tiene que haber sido pensada, ¿no? Tiene que haber sido de una serie de opciones, tiene que haberse escogido la mejor. ¿Por qué la mejor? Porque viene de la mano con lo que es el bienestar para los administrados, para los ciudadanos, ¿no? No pueden imponerte una regla, una medida que te genere sobrecostos, que no sea adecuada para solucionar un problema específico que se tiene, ¿no? Es decir, no se pueden poner regulaciones por gusto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las cuestiones generales del análisis de razonabilidad, ¿no? Que yo quisiera compartir hoy día. Bueno, el análisis de razonabilidad, ustedes lo deben haber visto en las demás sesiones de ahora del curso. Es la segunda etapa de la metodología de análisis de una barrera burocrática dentro del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver que hay una serie de condiciones para que este análisis de razonabilidad se dé, es decir, para que la comisión y o la sala entre a realizar la evaluación de razonabilidad. Em, ¿Qué más? Además, el análisis de razonabilidad tiene una distinción totalmente con lo que es legalidad, ¿no? Lo que se hace aquí no es ya verificar si es que la regla, la medida se encuentra acorde con el marco legal vigente, es decir, que no contravenga una norma de mayor jerarquía, sino que imaginemos que una medida, una regla, ¿no? Una regulación eh, no contraviene el marco legal vigente, es decir, lo que se determina como legal. Bueno, entonces, pero te tiene que verificar que sea razonable. Entonces es como una contracara, es el otro lado de una moneda, por eso ¿por qué? Porque se verifica que la regulación, si bien es legal, si bien no contraviene, ¿no? el ordenamiento jurídico, se verifica que no se haya dado de una manera improvisada, ¿no? A la mala, a la loca, como decimos coloquialmente, ¿no? Sino que esté justificada, ¿no? Y para esa justificación o para llegar a esa justificación es necesario realizar un examen con determinados parámetros que vamos a ver ahora, ¿no? Y ese examen justamente consiste en una corroboración posterior a la emisión de una regulación. Por eso se dice que el análisis de razonabilidad es el primo hermano cercano del RIA, ¿no? Del análisis de impacto regulatorio, que está, lógicamente, que es la herramienta que se utiliza en todo lo que es la mejora regulatoria, ¿no? Y no en vano, el objetivo principal de un procedimiento de eliminación de barreras es alcanzar la mejora regulatoria. O sea, todo está sumamente relacionado, ¿no? No es para nada ajeno, al contrario, uno está inspirado en el otro, por decirlo de una manera. Bien. ¿Qué se necesita o qué necesita hacer el denunciante para que la comisión o la sala, ¿no? entre a revisar su denuncia o realizar el examen de razonabilidad respecto de la medida denunciada, para ser más claros? La presentación de los famosos indicios, los indicios de carencia de razonabilidad. Ahora, yo he querido concentrarme un poco en los cambios que han habido últimamente con respecto a este tema de la presentación de indicios. ¿Qué sucede? Antes, la presentación de indicios era tenía una valla muy alta, ¿ya? Y muchos indicios que no eran totalmente genéricos, pero no eran tampoco tan profundos o tan específicos, no pasaban como indicios y por ende
la comisión o la sala determinaban no seguir con el examen. ¿Y por qué? Porque si el denunciante no presenta los indicios, eso lo vamos a ver ahora con más detalle, pero si el denunciante no presenta indicios de carencia y razonabilidad, eso no ha cambiado en la modificatoria, hasta antes de la admisión a trámite, la comisión y la sala no entran a realizar el examen de razonabilidad. Entonces, imaginemos que se declara legal, ¿no? Que la barrera burocrática es legal, es decir, no contraviene ninguna norma del ordenamiento jurídico. Entonces, y no se presentan indicios, se declara infundada la denuncia y no se pasa al examen de razonabilidad. Por eso es la importancia de los indicios. Ahora, yo he querido exponer hoy día, he hecho varias modificaciones al PowerPoint porque hay varias novedades. Este, y la primera es que el año pasado, el 30 de mayo del 23, para ser exacta, se publicó la ley 31755 que modificó la ley antibarreras, que es el decreto legislativo 1256. ¿Y en qué se modificó? Justamente en esta valla alta de la que estábamos conversando hace un ratito, ¿no? Pasamos de decir el denunciante debe presentar indicios suficientes a decir el denunciante debe presentar algún indicio. Ahora, se ha dado una mayor flexibilidad, sí, lo que no quiere decir que no se deba decir o sustentar algo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y ahí se tiene que manejar con pinzas y zonas grises importantes que yo creo que se van a ver caso por caso y que recién se están viendo, porque esta es una modificatoria sumamente reciente para lo que es el procedimiento de barreras, ¿no? Estamos hablando un año, un año no es nada para ese tipo de cambios, ¿no? Bien, ¿qué decía el decreto legislativo 1256 sobre la presentación de indicios? O sea, les quiero hacer aquí un comparativo de lo que decía el artículo 15 y lo que ahora dice, ¿no? Entonces decía, las condiciones para realizar el análisis de razonabilidad, ¿no? La comisión o la sala hacen el análisis, ¿no? De una barrera, el análisis de razonabilidad de una barrera, iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto de la carencia de razonabilidad de la misma. Indicios suficientes, o sea, se daba una valla sumamente alta en la cual si los comisionados o los vocales determinaban que los argumentos expuestos por el denunciante no eran suficientes o eran muy básicos, no se pasaba el examen de razonabilidad y se perdía muchas regulaciones mal hechas desde la razonabilidad no llegaban a ser examinadas por eso. Y por eso es que se da este cambio. ¿Cuál es el cambio específicamente? ¿Qué dice hoy en día el 1256 sobre la presentación de indicios? Dice, la comisión o la sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y presente algún indicio que sustente tal afirmación. Y continúa el párrafo, pero esto es lo más importante. Algún indicio quiere decir que de todos los argumentos que de repente antes la comisión tenía que evaluar para poder terminar, pasar a la evaluación de razonabilidad, ahora con un determinado indicio que sustente un poco por qué el denunciante cree que es carente de razonabilidad la medida que está cuestionando, ya pasa al examen de razonabilidad. Y esto se va a ver caso por caso, o sea, no hay una fórmula exacta, creo yo, hasta ahora, y creo que con la jurisprudencia se van a ir sentando los criterios de este cambio, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Ahora, yo considero que igual siempre se deben dar los mejores argumentos de carencia de razonabilidad en una denuncia para poder lograr igual el objetivo, ¿no? Que es que se pase a la evaluación de razonabilidad. ¿En qué consistió el cambio? Es decir, acá en el artículo 15, como hemos visto, hablan de algún indicio, pero el 16.2, o sea, el numeral 16.2 del artículo 16, decía, mejor dicho antes, el punto C, ¿no? El punto C decía, ¿no? No se consideran indicios suficientes, decía el A, el B, el D, que eso no ha cambiado, pero el C decía, alegaciones o afirmaciones genéricas se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria o desproporcionada. Esto hoy en día, como pueden ver aquí, ha cambiado, ¿no?
ya no está esa limitación de que no se consideren indicios suficientes lo que está escrito en rojo. Ahora, ¿qué tan genérico? También hay un tema de criterio ahí que se tiene que ver caso por caso, ¿no? Pero esta es la novedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha dado mayor flexibilidad. Ya no tenemos el punto C que está en rojo, ¿no? Solamente quedan los puntos básicos que no se encuentren referida a la barrera burocrática cuestionada, que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública y solamente argumentar que la medida genera costos, ¿no? Porque toda medida ilegal, no, o no ilegal, o razonable o no razonable, genera costos. Entonces eso no puede ser un argumento como tal, ¿no? De carencia de razonabilidad. Por eso es que se pone eso. La presentación de indicios. ¿Quién tiene la carga de presentar estos indicios? Que hoy en día sí son más flexibles y todo, pero quien tiene que presentar los indicios es el denunciante. Es decir, en mi denuncia yo presento por qué considero con argumentos que la medida es una medida carente de razonabilidad. ¿Hasta cuándo o cuándo? ¿No? Yo creo que es hasta cuándo, ¿no? Hasta antes de que se admita la denuncia. Es decir, yo puedo presentar un escrito de denuncia y de repente después se me ocurren más indicios y puedo presentar de repente a los días un escrito complementario con mis indicios. Siempre y cuando esto no se haya admitido a trámite, la comisión los tiene que considerar. Una vez que se admitió a trámite la denuncia, no hay marcha atrás y ya no se considera que el denunciante presentó indicios. ¿Qué significa presentar indicios de carencia de razonabilidad? Bueno, ahora, si bien hay mayor flexibilidad, como les digo, ¿no? Argumentos que permiten intuir que una medida puede ser arbitraria y desproporcional, pero con una mayor flexibilidad. De repente, ya no con tanta rigurosidad como se exigía. La valla era sumamente alta, entonces en muchos casos no pasaban a la evaluación de razonabilidad. ¿Cuáles son los parámetros, por ende, establecidos para considerar un argumento como indicio? No cualquier argumento es un indicio de carencia de razonabilidad, lo estamos viendo aquí. Sigue siendo, sigue, digamos, una limitación con respecto a que no cualquier argumento pase como indicio, porque tenemos estas limitaciones del 16.2, efectivamente. Un indicio no es una generalidad ni una obviedad, aunque con la modificatoria hay una mayor flexibilidad, sí, de todas maneras, pero de repente no se piden argumentos tan rigurosos, pero tampoco algo que sea lo obvio, ¿no? Y por ende, siempre hay que tener presente, como les digo, el numeral 16.2 del artículo 16 del 1256. Ahora bien, para la presentación de los indicios de carencia de razonabilidad, hay dos conceptos que no han cambiado, es decir, en qué se basan estos indicios que tú tienes que presentar como denunciante, ¿no? Primero, los indicios tienen que sustentar que la medida que estás cuestionando es arbitraria. Y segundo, tienes que sustentar también que la medida es desproporcionada. ¿Qué significa que la medida sea arbitraria? Que la medida no está justificada. No está justificada sobre la base de un interés público y de un problema que se busca solucionar. Y por tanto, si no tienes un interés público o no tienes un problema que solucionar, tampoco va a ser idónea. Es decir, no va a ser adecuada para solucionar algo. Puede existir un interés público, puede existir un problema a solucionar, pero de repente la medida que adoptó la entidad pública no es la adecuada, no es la idónea para solucionar, de repente no soluciona nada y genera más bien trabas, ¿no? La de medida desproporcionada es aquella que excede, que se sobrepasa, ¿no? Que busca que con los objetivos que se buscan alcanzar, que podría haberse reemplazado por una que sea menos costosa, gravosa, sin afectar tanto a los que tienen que cumplirla. Esos son los dos conceptos grandes que se tienen que tener en cuenta cuando se habla de una presentación de indicios, ¿no? Tomando en cuenta la flexibilidad, pero siempre con pinzas, creería yo. Bien. ¿Qué sucede si es que el denunciante efectivamente cumple con todos, hace bien su tarea, ¿no? Cumple con todo lo expuesto hasta ahora y presenta indicios y la comisión los acepta, ¿no?
Una vez que los acepta, la comisión procede al análisis de razonabilidad y se invierte la carga de la prueba de manera ficticia, pero de manera real al mismo tiempo, ¿no? La carga se invierte a la entidad denunciada, es decir, ahora la entidad tiene que demostrarme a mi comisión o a la sala que la regla que ha impuesto no es arbitraria y no es desproporcionada. Tiene que decir por qué es que la ha puesto, cuáles han sido sus razones, cuál es el interés público que protege, cuál es el problema que quiere solucionar y por qué la medida que escogió es la que soluciona el problema. Al mismo tiempo, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que decir, oye, si es proporcional, porque yo evalué los costos, evalué los beneficios y evalué los perjuicios de la medida y es la que mejor se adecúa, no tengo otra manera de solucionar el problema. Ya evalué no imponer una regulación, que es sumamente importante ese punto de que la entidad haya evaluado, no imponer una regulación como tal, de repente sin otro tipo de medidas. Y es la opción menos gravosa, es la opción que yo he visto y he evaluado todo y efectivamente es lo que tenía que hacer. Si la entidad demuestra eso, nada que decir. Es infundada la denuncia y efectivamente es razonable, pero muchas veces no sucede eso, ¿no? Entonces, el indicio, ¿quién lo presenta? El denunciante. Ahí, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo y por qué la medida es arbitraria? ¿Cómo y por qué la medida es desproporcionada? Y todo ello se basa en el artículo 16 de la ley antibarreras. Cuando la carga es invertida, ¿qué es lo que tiene que demostrar la entidad denunciada? ¿Por qué la medida no es arbitraria? ¿Por qué la medida cumple con la proporcionalidad? Acá se basa en el artículo 17 de la ley antibarreras, que habla de la posibilidad de que la entidad cuestione los indicios de carencia razonable. Bien, he traído dos casos. Este es un caso antiguo, sí, casi tiene 10 años, pero es un caso que siempre me llamó la atención y tengo un caso reciente después que quiero compartir también y que vamos a ver cómo todavía no hay una claridad del criterio utilizado por la comisión, pero que igual te he querido compartir. Este caso es un caso, el caso Farmacia Universal, es del año 2015 y se evaluó el caso desde la regla antigua, es decir, la regla en la cual se tenían que presentar indicios suficientes de carencia y razonabilidad, ¿no? ¿Cuál era la barrera burocrática? La barrera era la restricción de utilizar el término farmacia en la razón social y o nombre comercial de los establecimientos farmacéuticos en tanto no cuenten con un químico farmacéutico como propietario. Es decir, le pedían a Farmacia Universal, en este caso era Farmacia Universal, que no usara, o sea, le prohibían utilizar la palabra farmacia en su razón social o nombre comercial, porque el propietario de dicha farmacia no era químico farmacéutico. Entonces, ¿cuál era el sentido de esto, no? Entonces, acá el denunciante dijo, oye, no hay fundamentos que precisen cuál es lo que estás tutelando, o sea, cuál es el interés público que estás protegiendo con esta medida. ¿Cuál es? No hay una precisión sobre el análisis y resultado de la ponderación de la restricción frente a otros bienes jurídicos tutelados como el derecho a la libertad de empresa, el derecho de uso de una marca registrada, ¿no? O sea, ¿cuál es digamos, la problemática que estás tratando de solucionar y que realmente justifica que tú me restrinjas el derecho a libertad de empresa y a usar mi marca, ¿no? Y no hay una justificación para diferenciar entre botica y farmacia. Por otro lado, el denunciante dijo, ¿no? Es desproporcionada porque la protección de la salud se da con la designación de un profesional químico farmacéutico como responsable. Pues no tiene sentido, no es razonable que exijas que el propietario lo sea. O sea, ¿qué tiene que ver el propietario con esto? ¿No? Y por ende la medida es excesiva, no es proporcional, porque está generando unos efectos altamente perjudiciales, imagínense, ¿no? O sea, si el propietario de Farmacia Universal no era químico farmacéutico, entonces no podías usar ese nombre que ya era un nombre conocido, ¿no? Pues me está generando un costo y un impacto negativo de la medida. Este es un caso reciente, con indicios con la regla nueva, ¿no? La regla más flexible. Y acá es un caso de un grupo de mineras que denunció dos cobros, o sea, el monto
que se les cobraba por el derecho de vigencia anual por ocupación de área acuática en el mar y de uso de área acuática respecto a amarraderos de multiboyas. Estas dos barreras, ¿no? Estaban establecidas en el reglamento del Decreto Legislativo 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional, DICAPI, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se cuestiona? ¿Qué hacen los denunciantes? Em, Acá he resaltado los argumentos de carencia de razonabilidad en cuanto a la medida arbitraria que me parecen más generales y que posiblemente antes no hubieran pasado por la comisión, ¿no? No se hubieran aprobado como indicios. Bueno, el denunciante dice, ¿no? Se fijó un factor de cobro por el uso de área acuática que no tiene respaldo técnico detrás, desconociendo la confianza legítima que se había generado en los administrados por actos previos. ¿Qué pasaba? Que aquí aparentemente DICAPI venía cobrando un monto razonable y de pronto se dieron cuenta que en el reglamento decía otro tipo de monto que había sido dado por un error material. Entonces decidieron igual cobrarlo pese a que reconocían que era un error material de la norma, ¿no? Pero luego el denunciante también argumenta, ¿no? Las medidas denunciadas carecen de interés público que las sustenten, no resuelven algún problema y menos pueden sostenerse que sean idóneas. ¿Ven? Identifico yo un argumento más general, no tan profundo, no tan específico, ¿no? El otro es, en las normas que sustentarían la medida, no se hace referencia a la manera en que los cobros que se efectúan por el uso de área acuática contribuyen a sufragar los costos asociados a dichas actividades. También es más general. Si bien me parecen argumentos válidos, posiblemente antes, a criterio de algunos comisionados o vocales, no hubiesen pasado. También los denunciantes presentaron argumentos sobre por qué la medida era desproporcionada, ¿no? Y decían, ¿no? Los casos asociados a las exigencias cuestionadas son significativos para el desarrollo de sus actividades. Bien, además que son muy elevados, ¿no? Esto también me parece general, incluso con respecto a los que la medida genera costos, ¿no? Em, pero presentan otros, ¿no? La entidad debe demostrar que es la medida menos gravosa y además acreditar que la evaluación que efectuó fue anterior a la evaluación no posterior. Nuevamente, un argumento más general, me parece, ¿no? O sea, algo que la misma norma dice, ¿no? Demuestra que sea menos gravosa, demuestra que lo hiciste antes, no después, ¿no? Que que evaluaste antes la regulación y no después de emitirla, ¿no? Y que el ministerio debe demostrar que el factor fijado en el reglamento era la mejor forma que tenía para cobrar por el derecho de uso, ¿no? Que tenía que demostrar por qué dicho factor fue el elegido en lugar del anterior. Estos son los principales argumentos que identifiqué como más generales, ¿no? Y que creo que le aplicaron la flexibilidad que hoy en día la ley da. Si bien también los denunciantes presentan otros argumentos, hablan de un informe, hablan de otras cosas que dieron lugar a que, si bien este caso, porque quiero hacer un hincapié en este y en el anterior, en Farmacia Universal y en este caso Mineras, los he puesto, ¿por qué? Porque no solo se declaran carentes de razonabilidad las medidas, ¿no? Sino que también se declaran ilegales. Y en estos dos casos, la SEP decide continuar con el análisis, lo cual es válido porque la ley se lo permite, pese a que se declaró ilegal. O sea, ustedes saben, porque ya llevaron ilegalidad, que supuestamente cuando se declara la ilegalidad de una medida, no es necesario continuar con el examen de razonabilidad. Pero en este caso, en ambos casos, en Farmacia Universal y Mineras, la SEP decide que sí, ¿no? Porque eran casos interesantes, únicos, distintos y que se podían sentar determinadas pautas. Entonces, si bien actualmente hay mayor flexibilidad al momento de evaluar los indicios de carencia de razonabilidad, y en este caso las medidas se declararon ilegales, la SEP decide proceder con el análisis de razonabilidad. Y lo fundamenta, ¿no? En el fundamento 18 sustenta por qué lo hace, ¿no? Es necesario continuar con el análisis de razonabilidad de dichas medidas en atención a los argumentos de carencia de razonabilidad presentados por las denuncias, ¿no? Y
da una interpretación del artículo 15, ¿no? Y dice, el artículo 15 establece que la comisión o la sala realice el análisis de razonabilidad, siempre que la denunciante presente en su denuncia indicios que sustenten sus afirmaciones respecto de la carencia de razonabilidad. Ya no dice indicios suficientes, ¿no? Esta es la interpretación de la comisión con respecto al artículo 15 que lo hemos visto hace un rato. Ahora, la conclusión, porque el análisis es sumamente largo, creo que nos gastaríamos el tiempo en analizar punto por punto cómo es que se analizó el caso en la resolución, pero ahí les dejo el número, es que la SEP concluye que no era ni arbitraria, mejor dicho, que era arbitraria, perdón, y que era desproporcionada. El ministerio no demostró que las medidas se encuentren justificadas y que sean idóneas. Tampoco adjuntó documentación que conlleve a sustentar la proporcionalidad de estas. Es decir, por los dos puntos sobre los cuales se da el análisis de razonabilidad, el ministerio no pudo sustentar. Y por ende, se resolvió que era carente de razonabilidad por arbitrarias y por desproporcionadas, además de ilegales. Bien, esto con respecto a los indicios, ¿no? Ahora, yo quiero entrar también a hablar un poco cómo es el análisis de razonabilidad respecto a la arbitrariedad y a la proporcionalidad. En la 18, simplemente lo he puesto para que tengan una guía, ¿no? Este es el artículo 18 completo de la ley antibarreras, donde la parte que está resaltada en amarillo, la he resaltado a propósito porque es lo que se modifica con la modificatoria de mayo del año 2023, ¿no? Y dice ahora verificando que se cumplieron los siguientes elementos al momento de la elaboración y emisión de la medida cuestionada. Antes decía verificando que se presentaron indicios suficientes respecto a tal y tal cosa, ¿no? La medida no es arbitraria y que la medida es proporcional. Entonces, aquí ya la comisión o la sala entran a evaluar cuáles son los argumentos que ha dado la entidad para dar la medida, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Cuál es la primera fase del análisis de razonabilidad? ¿Qué deben acreditar acá las entidades públicas en esta primera fase? ¿No? Cuando ya se invirtió la carga de la prueba. ¿Qué es lo que se verifica aquí? ¿Cuáles son los aspectos de este primer filtro? Primero, entonces, la medida no es que la medida no sea arbitraria, ¿no? Acá la entidad pública, ¿no? El organismo, el Estado tiene que decir, mira, mi medida no es arbitraria, porque existe un interés público, porque tengo un problema que tengo que solucionar y porque es adecuada para solucionar dicho problema. Eso es lo que tiene que demostrar la entidad y eso es lo que evalúa, por ende, la comisión o la sala. Ahora, ¿cuál es el primer punto entonces? El interés público. El interés público tiene que ser real, debe existir. Y tiene que ser vinculado con las atribuciones y competencias de la entidad denunciada. Es decir, la autoridad de ambiente no puede regular algo para contribuir con la salud. Si bien está vinculada la salud con el ambiente, posiblemente, pero sí, establecimientos farmacéuticos, por ejemplo. No puede regular algo relacionado con los establecimientos farmacéuticos porque eso posiblemente sea una competencia del Ministerio de Salud. Entonces tiene que estar vinculado con las atribuciones y competencias de la entidad denunciada. Y tiene que ser un interés público, por ende, tutelado. Entonces, por más que exista un interés público, si este no está relacionado con las atribuciones de la entidad, no puede considerarse válido en el análisis de razonabilidad y se caería por eso. Ahora, la existencia del problema tutelar, ¿no? El problema tiene que ser real, debe existir y tiene que estar vinculado con el interés público que se alega, ¿no? Ahora, puede ser una situación conocida, un contexto evidente. En esos casos se han aplicado criterios en los cuales la comisión y la sala dicen, sí, esto es evidente, ¿no? Esto ya no me tienes que demostrar que existe porque yo lo sé, todo el mundo es de conocimiento público. Entonces, ante ello podría tomarse la decisión de no exigir que se pruebe la existencia del problema, ¿no? Pero eso es decisión del colegiado, ¿no? De establecer ese criterio. Ahora,
La idoneidad de la medida. Puede existir interés público, puede haber un problema relacionado a este último. Sin embargo, si la medida, o es decir, la regulación, la regla, la exigencia, la prohibición cuestionada, como lo quieran llamar, no resuelve, no soluciona el problema vinculado con ese interés público, es decir, no es idónea, no es adecuada, no es precisa, no es apropiada, entonces no es, no se acepta como razonable. Por ende, ¿qué pasa? Tiene que haber una coherencia entre el problema que se detecta y la medida impuesta, que es la solución al problema. Recordemos, todo se basa en decisiones de la administración pública. Detrás hay seres humanos, hay funcionarios y servidores públicos que toman decisiones. Y por ende, esas decisiones tienen que solucionar un problema. Entonces, no lo pueden hacer a las patadas, ¿no? Tiene que haber una relación causa-efecto. Por eso es importante el análisis de razonabilidad, porque le genera la responsabilidad a las entidades públicas, ¿no? Una mayor de emitir regulaciones que realmente sean necesarias, ¿no? E idóneas para algo, no por gusto, porque a veces pasa eso, ¿no? Bien, entonces, si durante esta primera fase no se identifica que sea acreditado interés público, existencia de un problema, idoneidad, se declara fundada la barrera burocrática por carencia de razonabilidad a partir del análisis de la primera fase, ¿no? Que tiene que ver con la arbitrariedad de la medida. Ahora, la segunda fase del análisis de razonabilidad tiene que ver con la proporcionalidad de la medida, ¿no? ¿Qué deben acreditar acá las entidades públicas? ¿Qué es lo que se verifica aquí? ¿Cuáles son los aspectos de este segundo filtro? ¿No? Aquí tienes que decir, la medida es proporcional a sus fines, tiene que cumplir con sus objetivos y sus beneficios e impactos positivos son mayores a los costos que se generan, ¿no? El impacto negativo, acá se evalúa el impacto negativo sobre los agentes económicos y otros agentes obligados, los costos que se generan y los beneficios y o el impacto positivo que genera la medida. Entonces, si la entidad denunciada realizó un análisis costo-beneficio de manera previa a la imposición de la medida, optando por imponerla cuando los beneficios superen a los costos. Si la entidad denunciada evaluó cuáles serían esos costos para afrontar y así como las circunstancias negativas. Todo eso es lo que evalúa la comisión en cuanto a proporcionalidad. Y finalmente, eh, si la medida genera más beneficios que costos, significa, ¿no? Que se realice el examen, ¿no? Y solamente si esta es más beneficiosa que costosa, se implementa. Lo que quiere decir que si esta es más costosa que beneficiosa, no debería implementarse. Eso es lo que muchas veces pasa, que no les importa y lo hacen igual. El tercer punto de la proporcionalidad de la medida, de lo que se evalúa aquí, es que la opción o la alternativa sea la menos gravosa. Y aquí hay una cosa importantísima. Primero, tienen que acreditar que dentro de las opciones evaluadas no se consideró no imponer una regulación. Eso es lo primero. Luego, bueno, además demostrar que se evaluaron diversas opciones y que se optó por la menos perjudicial, que las otras medidas no eran igual de efectivas, o sea, no cumplían finalmente con la finalidad. Y bueno, que dentro de las opciones se consideró no imponer una regulación. Todo ello en opción menos gravosa, que está dentro del tercer punto, es el tercer punto del análisis de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué es importante la realización del análisis y la aplicación de todas estas reglas en la proporcionalidad? ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los objetivos, no? Minimizar el riesgo que significa imponer la medida y porque la regulación tiene que involucrar una solución con el menor costo posible y con eficiencia, es decir, tiene que ser eficiente. No es solamente evaluar otras alternativas, sino es acreditar y sustentar por qué no se tomaron en cuenta. Entonces, la entidad tiene que demostrar con documentación por qué no tomó en cuenta otras alternativas,
posiblemente con informes o con un reporte en el cual se haya analizado la regulación que se impuso y por qué está solucionado el problema, por qué generaba menos. O sea, todo esto debería estar documentado y ser parte de un procedimiento eh, realmente riguroso de la entidad, ¿no? Y esto es sumamente parecido a lo que se hace en el RIA, ¿no? O en el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Desde la mejora regulatoria. Bien, seguro que ustedes han visto en lo que es legalidad los efectos de una resolución favorable, ¿no? Con respecto a la inaplicación, ¿no? Que finalmente es a lo cual uno acude al procedimiento de eliminación de barreras, ¿no? Em, Aquí tenemos tres efectos que se pueden dar cuando una barrera burocrática se declara carente de razonabilidad. La inaplicación, cuando es una denuncia de parte, se da únicamente sobre el denunciante. Esto es el clásico, por decirlo de alguna manera. Está vigente desde la publicación de la ley antibarreras, es decir, desde el decreto legislativo 1256, y también previamente al 1256, cuando teníamos una serie de normas que regulaban la eliminación de barreras burocráticas que se da en el INDECOPI. ¿Qué sucede después? Viene la ley 31555, que es la de mayo del 2023, perdón, 7555, que había un error de tipeo, ¿ya? Donde se determina que cuando la denuncia es iniciada o el procedimiento es iniciado de oficio, es decir, por la propia comisión, los efectos son generales, es decir, la inaplicación de la medida que se cuestionó de oficio es general, ya no se le aplica a nadie, no solamente al denunciante. Y una tercera modificación que ha habido, o un tercer tipo de inaplicación en cuanto a la carencia de razonabilidad, es cuando en una denuncia, cuando es una denuncia en representación de intereses difusos. También aquí la inaplicación es con efectos generales y eso está vigente desde la publicación de la última ley que modifica la ley antibarreras, que es la ley 31914, que se dio el 28 de octubre, se publicó el 28 de octubre del 2023. Esta ley incorpora, aquí se lo he puesto de manera textual porque es el último cambio que ha habido y además sumamente novedoso, incorpora el numeral 21.4. Cualquier persona natural o jurídica puede presentar denuncias de presentación de derechos o intereses difusos o colectivos sin necesidad de ser afectada directa o indirectamente. Me quedo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Antes se exigía que la barrera burocrática, la medida, te sea impuesta, te afecte directamente, a ti, impacte sobre tu negocio o sobre ti. Ahora ya no. Ahora es simplemente si tú identificas una barrera burocrática que sabes que es em, ilegal o carente de razonabilidad, la puedes denunciar a través de un gremio, a través de una persona natural, alegando que esto afecta derechos o intereses difusos o colectivos. Entonces no quiere decir que me afecta a mí, Lucía Luna, sino que afecta a muchas personas o a la ciudadanía y la puedo denunciar. Bastando para ello, indicarlo en la denuncia. Y esto hace que si se declara ilegal o carente de razonabilidad, que es el tema que estamos viendo ahora, se genere la inaplicación con efectos generales. Esto se ha dado desde el año pasado, a fines de año. Hizo un cambio bastante novedoso y bastante abierto. ¿Por qué se da esto? Se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué esto de representación de derechos e intereses difusos? Porque pasaba que el denunciante que cuestionaba una medida tenía luego represalias, ¿no? Es decir, la entidad tomaba represalia contra ese denunciante o ese negocio, ¿no? Entonces, hoy en día, otra persona o otra entidad puede denunciar esa medida sin que la persona o el administrado que está directamente afectado por la medida de una entidad salga a la luz, ¿no? Por decirlo de una manera.
Entonces, de esa manera se protege a los ciudadanos o a los administrados de represalias, ¿no? De las entidades. Algunas resoluciones donde se declararon barreras burocráticas carentes de razonabilidad. Hay muchísimas y se nos iría el tiempo examinando cada caso, pero tenemos la resolución 114/2024 donde ya se han aplicado la flexibilidad en el tema de la presentación de los indicios. Además es una barrera bastante particular, es en el sector salud, donde se cuestiona la exigencia de producción mínima de 2.500 paquetes globulares al año para el funcionamiento y autorización de operaciones de un banco de sangre tipo 2. Después, otra resolución que se aplica, donde todavía se aplicó la regla antigua, pero se confirmó, digamos, la carencia de razonabilidad, es la resolución 53/2024 de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que era la exigencia de contar con 3 ingenieros automotrices, mecánicos y o mecánicos, electricistas o afines para cada línea de inspección técnica para realizar labores de verificación documentaria. Eso también se realizó el examen, se declaró carente de razonabilidad. Y dos del 2022 que son interesantes es la exigencia de contar con directores independientes, con un directorio en una SAC y otras medidas, eran muchísimas medidas, a fin de que funcione una entidad administradora de fondos de colectivos. Aquí la denuncia fue contra la Superintendencia de Mercado de Valores y se declararon unas 8 barreras burocráticas carentes de razonabilidad. Acá sí fue en aplicación al caso concreto, porque fueron 3 empresas que denunciaron, ¿no? 3 entidades administradoras de fondos colectivos que denunciaron. Y esta última, que es la resolución 266/2022, que declara carente de razonabilidad 4 medidas relativas a los centros de inspección técnica vehicular, ¿no? Que no tenían ningún sentido, ¿no? Que pueden ahí ver el detalle y revisarlas y ver cómo es que la SEP y la CEL realizaron el análisis y procedieron con toda esta evaluación que hemos hablado hoy en día. Bien, muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta, duda o comentario que tenga. Estimada doctora, muchísimas gracias por la excelente disertación. En la bandeja de mensajes tenemos dos preguntas. Claro. Se la leo. A ver, el sustento que Hágala. presente, Ujú. Las leo yo si quieres, porque acá las tengo. Las podemos mirar sí, por favor. juntos. El sustento que presente la entidad para acreditar la razonabilidad de la medida cuestionada debe preexistir a esta. Estudios, informes técnicos, legales u otros previos que justificaron la disposición. O pueden ser posteriores. No, debe ser anterior. Justamente es uno de los requisitos. O sea, si es que esta entidad realizó sus estudios, informes respecto a la regulación, pero lo hizo después de que la emitió, no vale. No lo toman en cuenta y igual sería carente de razonabilidad, porque lo importante era que se evalúe antes, no después. Es decir, ¿la entidad puede subsanar la falta de razonabilidad? No. Tendría que emitir una nueva regulación y volver a hacer todo ese examen, pero la regulación que se está evaluando no tuvo ese estudio previo que es necesario para sustentar la razonabilidad. Luego, doctora, en el DL se establece que la SEP puede efectuar análisis después del filtro de legalidad o es a criterio propio. Lo que pasa es que lo que dice el decreto legislativo es que lo puede realizar y si lo cree necesario. O sea, le da la apertura a la comisión y a la sala, justamente, a continuar con el análisis de razonabilidad pese a haber declarado legalidad. Y eso es lo interesante y lo bonito, ¿no? Que no limita, sino que puedes tener barreras que son ilegales y no son razonables, ¿no? No tendría por qué ser una cosa excluyente de la otra. Sí, por eso sí, esa es discrecional, es a criterio propio, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque la ley le permite ir más allá. No sé si ya quedaron claras las dos preguntas. No, de nada. De nada, espero que haya sido
ha sido claro todo. Bueno, aquí está el PowerPoint. Em, y sí, eso sería todo, ¿no? No sé si tiene otra pregunta, algún comentario. Em, He tratado de ser lo más didáctica posible porque es un tema que si pues puede volverse un poco denso. Pero bueno, acá está la presentación. Y en todo caso, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Sí, doctora Lucía Luna, muchísimas gracias por la excelente disertación. Ha sido una excelente ponencia. Gracias por compartirnos todos estos casos, por compartir su conocimiento y sobre todo por brindarnos un poco de su tiempo. Ha sido muy valioso para todos nosotros y esperamos en una próxima oportunidad volver a contar con usted, doctora. Para nosotros siempre será un gusto, De un todas honor maneras, tenerla presente en algún evento jurídico que desarrolláramos. Muchas gracias. por supuesto, más gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao, chao.